con la presentación de nuestro segundo socio. Él es Ariel, es ingeniero en transporte y tránsito de la UTEM, y también posee un magíster en está cursando un doctorado en territorio, espacio y sociedad en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Tiene 15 años de experiencia profesional. Fundamentalmente él ha trabajado en temas de metro, sistemas de metro, transferencia intermodal. Ha estado internacionalmente vinculado con ello en Shanghái, Beijing y Caracas. Y actualmente también se desempeña como docente de gestión vial, diseño vial y tecnologías de transporte en la Escuela de Ingeniería de la UNAM. El título de su presentación será Topologías de andenes y su impacto en la eficiencia de estaciones de metro. Ariel, por favor, te dejo la palabra. Hola, buenas. Me desaparecieron Buenas. las pantallas. Ahora sí. Uy. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Ah, ya. Es que a mí se me desaparece mi propia pantalla al hacer esto. Ya. Bueno, gracias por la invitación. Estoy contento y nervioso. Bueno, lo que les quería presentar es una investigación que hice hace hartos años, en el 2000, o sea, la empezó hace mucho tiempo y la terminé hace poco. Viene sobre, bueno, todos nos debemos recordar quizás de esa fatídica fecha del 2005, cuando se inauguró la línea 4 del Metro de Santiago, que combinaba con la línea 1, y la famosa estación Tobalaba, el día de su inauguración, que fue más o menos así. Entonces, a partir de eso, me empecé a preguntar por qué, o sea, había algo malo aquí. Evidentemente sabíamos que había algo malo. Pero ¿qué había pasado? Como hacer una autopsia de qué había pasado para que llegásemos a esto. Entonces, bueno, esa fecha la estación colapsa, pero una estación de metro, una estación de trenes, en realidad debe planificarse para operar unos 50 años sin modificaciones. Más o menos esos son como los lineamientos de los berlineses y también de los chinos. O sea, una estación se tiene que hacer para que al menos no haya cambios o grandes adecuaciones en 50 años. Y yo no puedo ver estaciones, no sé, pues Alexanderplatz es de 1880 y ha ido incorporando nuevos sistemas, pero la estación en sí no se ha modificado mucho. A diferencia de Santiago, que las líneas de la línea 5 se modificaron a los pocos años, se tuvieron que agrandar los andenes. Entonces, ¿qué se hizo mal en este caso? Si uno analiza la afluencia de pasajeros por las estaciones, vemos, bueno, aquí está Santiago, el metro de Santiago, Caracas, Nueva York. Lo que hice aquí fue poner la afluencia total de pasajeros y la afluencia dividida en la cantidad de estaciones. Entonces, un promedio de afluencia por estaciones. Aquí Santiago tendría 25.000 de promedio, dividiendo todo el flujo de pasajeros en todas sus estaciones, pero sabemos que eso no es, que ese promedio está muy alejado de la realidad de una estación, porque por ejemplo, Manquehue tiene 87.000 pasajeros diarios, está muy por arriba, y la cisterna tiene 75.000, pero los concentra la mitad antes de las 9 de la mañana. Pero, ¿qué nos permite ver esto? Que el promedio de las estaciones de Santiago están bastante lejos del promedio de afluencia de pasajeros de las estaciones de ciudades europeas, y que está más cercana a estaciones asiáticas, que es el gráfico rojo. Entonces, nuestras estaciones tienen una afluencia que está lejos de los europeos y más cercanos a los sistemas asiáticos. Entonces, algunas premisas básicas del metro es que, bueno, sabemos que en la naturaleza todos los circuitos tienen restricciones, lo sabemos que en sistemas ferroviarios, a diferencia como de las calles, donde son los paraderos, los semáforos, los pasos peatonales, etc., en realidad en metro o en sistema ferroviario es la estación en sí la principal restricción. Si no hubiera estaciones, los trenes girarían libremente con acelerador de partículas. Y en sistemas de transporte circular, la velocidad determina la capacidad. Esto para nosotros es súper obvio, y por eso la velocidad comercial es tan importante. Al final es como una ruedita de agua. Mientras más rápido gire, más agua va a transportar. Entonces,
a partir de eso, para aumentar la velocidad y la capacidad, se debe minimizar el tiempo de detención en la estación. Mientras menos tiempo esté el tren en la estación, mayor velocidad comercial va a poder tener. Y para eso lo que necesitamos es optimizar la capacidad de transferencia de pasajeros en el andén. Entonces, ¿cuál fue la pregunta a la que llegué a partir de lo anterior? ¿Cómo impacta la topología de la plataforma, o sea, en la configuración de la plataforma de andenes, en la capacidad y la eficiencia de la estación? Entonces, bueno, esta parte la voy a hacer rápida, pero el objetivo era determinar y establecer cómo impacta la topología de andenes mediante el estudio, modelación, simulación de diferentes topologías para mejorar la eficiencia y capacidad. Y lo específico era identificar y definir las características de diferentes configuraciones, analizar y modelar el comportamiento de los pasajeros, elaborar un modelo de cálculo para evaluarlo, determinar la relación entre la topología de la plataforma y el uso. O sea, no solo era la infraestructura, sino también la operación. Y cómo se combina infraestructura y operación. Eso es súper claro. Y diseñar un modelo de estación, proponer como un Lego de cómo pudiera funcionar algo quizá mejor a partir de lo aprendido. Entonces, bueno, esto como que, entre comillas, me gusta hacer mapas, así que mapeé las referencias bibliográficas. Todos los naranjos fueron las publicaciones que consulté, y todos los rojos fueron las estaciones en las que me fui a recorrer las estaciones. Una por una, a dibujarlas, a medirlas, a grabar en video, a observar, y esto duró como 10 años. Entonces, ¿cuál fue el método? Primero desagregué cada componente de la estación, o sea, analicé escaleras de forma separada, andenes separados, boleterías separadas, torniquetes de forma separada, cada ente, tal cual como Jack el Destripador, fue analizando cada pedacito como una autopsia. Después analicé cada uno de estos componentes y los fui modelando. Después simulé cada uno de los componentes. Después agarré todos estos pedacitos de Legos que había construido y los integré, y luego los reconfiguré. Y luego los simulé, y después a partir de eso hice como la manera de cómo observar las diferencias entre estas configuraciones. Entonces hice un método de ruta crítica que analizaba básicamente todo el nivel de restricción que tenían los pasajeros en el sistema. Y a partir de eso hice un índice de eficiencia que básicamente es la sumatoria de todas las restricciones anteriores, y después evalué esa eficiencia. Entonces, bueno, la idea era entender el comportamiento de los flujos, establecer las restricciones de capacidad, modelar el comportamiento peatonal y simular el comportamiento peatonal. Entonces, lo que hice fue, en esas estaciones que había mostrado los puntitos rojos, hice grabaciones de días y miles de horas de cómo se comportan los pasajeros en los andenes, en las boleterías, en las escaleras que son a contraflujo, las escaleras que son unidireccionales, etc. Y a partir de eso, bueno, y también dibujé, analicé cómo están configuradas los andenes de las estaciones. Hay muchas configuraciones de andenes, pero si las combinamos en términos de infraestructura y operación, se pueden agrupar en 3 tipos. Los que son laterales, que son como todos los que tenemos, casi todos los que tenemos en Santiago, salvo Vicuña Maquena. Los andenes centrales, que son muy utilizados en Europa o Centroamérica. Y los andenes mixtos, que es un andén central y andenes laterales. Y el resto simplemente son o medios, por ejemplo, las estaciones aisladas, que son muy típicas, no sé, en los países anglosajones, en realidad son andenes laterales de una pura línea, porque la línea es unidireccional. U otros como Vicuña Maquena, que sería un doble andén central. Entonces, casi todas las alternativas son múltiplos de estos 3. Entonces, lo que yo quería era comparar estas 3, o sea, a partir de todo lo anterior, llegué a que estos eran los 3 tipos de configuración básica que se podían utilizar. Entonces, para compararlos, necesitaba que midieran exactamente lo mismo. Aquí se ve que los tres andenes miden el mismo ancho, el área naranja, que o sea, el volumen, el área, el cajón de la estación, exactamente la misma de los 3. El área naranja de las 3 estaciones es el mismo, y la escalera es la misma. O sea, aquí la escalera mide un ancho, aquí hay 2 escaleras, pero miden la mitad. Y aquí hay 3 escaleras, pero cada una mide un tercio. Entonces, todas las escaleras y todos los andenes son exactamente iguales. Y aquí, bueno, aquí hay 2 escaleras, y cada uno mide la mitad, y el número de andenes y el ancho del andén. Según un andén central,
y si son andenes mixtos. Los andenes mixtos son poco comunes, pero operan hace muchos años. Esta, por ejemplo, es la estación San Andreu, en Barcelona, y tiene 3 andenes, 2 laterales y uno central. Aquí, bueno, entonces lo que hice fue simular esto. Para eso utilicé un simulador ruso que se llama AnyLogic, que es un simulador por agentes. Y aquí se puede ver el andén mixto, cómo opera con pasajeros, y ahí están entrando los trenes, y aquí arriba se ven los niveles de densidad, y aquí los pasajeros entrando y saliendo. Esto está como bien acelerado el video. Y esto lo hice para las 3 configuraciones. Aquí están los andenes laterales, aquí el andén central con las líneas a los lados, y en esta el andén mixto. Los 3 los sometí paralelamente a la misma carga, a la misma frecuencia y al mismo flujo de pasajeros. Y lo que hice fue variar todos los niveles de frecuencia y variar todos los niveles de afluencia. ¿Qué pasa con las líneas cuando va solo en un sentido muy cargado y en el otro vacío? Cuando van cargados en ambos lados y así. Entonces, para evaluarlo, lo que hice fue evaluar todas las configuraciones, diseñar un algoritmo de decisión binaria. O sea, todo esto va con un algoritmo binario. Un índice de eficiencia para cada área, para cada uno de los legos, y después la restricción de cada uno de esos legos lo convertí en un índice que en realidad es la suma de todos los anteriores. Y luego los comparé. Entonces acá, esto es entre comillas, un algoritmo de binario, donde aquí está la entrada, luego llega el corredor, por cómo excede. Luego, si el corredor tiene contraflujo peatonal, el contraflujo es que sea bidireccional. Si el contraflujo es lineal, o si están cruzados, porque muchas veces las personas entran por un lado y después deben cruzarse hacia el otro lado y salir. Entonces, eso pasa mucho con las escaleras, cuando uno va dando vuelta por escaleras mecánicas, que los pasajeros se tienen que cruzar, y esos entrecruzamientos perjudican el flujo. Entonces, si tiene el contraflujo, si la salida es cruzada, y si el contraflujo está segregado, por ejemplo, cuando se ponen vallas centrales, para que no importa cuánto es el flujo, cada uno va por su carril porque hay una pequeña muralla al medio. Después, esto es solo la entrada en el corredor. Luego si pasa la escalera, si la escalera es mecánica o no es mecánica. Y cuando tiene mecánica y no mecánica, entonces decide en función del nivel de cola. Y después de ahí pasa al andén. Y si el andén tiene contraflujo en andén, y si se puede usar dinámicamente el espacio como un andén central. Entonces eso va a depender si un andén mixto, un andén central o un andén lateral. Y después cómo entra el tren. Si entra el tren, si puede entrar o si tiene que seguir esperando, que es lo que pasa, por ejemplo, en Baquedano a las 8 de la mañana, que uno espera 4, 5, 6 trenes porque no hay capacidad para entrar al tren. Y si pudo entrar, entonces, si el flujo en el acceso es bidireccional o unidireccional. Por ejemplo, en San Andreu uno puede entrar y salir por el otro lado, o en algunas estaciones de Ciudad de México también el comportamiento es así. Y luego del tren, uno ya está arriba del tren, y en la siguiente estación se baja, y el comportamiento de salida, para los que van saliendo por la estación, pasan del andén al tren y del tren al andén, y después a las escaleras y a la salida. Entonces el flujo desde que uno entra hasta que sale. Y los resultados fueron estos. Aquí está. Entonces, el andén mixto tiene estos niveles de resultado para todas las combinaciones anteriores, el andén central y el andén lateral. Y aquí está como... Esto lo expuse en el congreso, en el 19º congreso de la Xochitl, entonces el artículo está ahí. Si lo quiero revisar, está ahí. Bueno, el resultado es que, justo se me tapó, los andenes laterales tienen un nivel de restricción de 25. O sea, esta es la sumatoria de todas las restricciones anteriores. Mientras que el andén central es de 22, su índice de restricción. Pero los andenes mixtos tienen un nivel 12. O sea, el nivel de restricción de un andén mixto es la mitad de los anteriores. Y los otros dos son muy parecidos, entre 22 y 25. Ahora, ¿cuál es la conclusión a partir de todo esto? La topología y capacidad, que la configuración sí influye. Entonces, con un andén mixto, utilizando el mismo volumen, el ancho de las escaleras y el andén, se concluye que la plataforma de andenes mixtos tiene el doble de capacidad que los andenes centrales y los andenes laterales. Y esto tiene una condición
que hasta aquí puede ser como haber dado una explicación muy complicada, pero esto es súper obvio, porque el tren tiene el doble de puertas y nosotros siempre ocupamos solo un lado y dejamos inutilizado el otro lado. Aquí tenemos el doble de capacidad de puertas y eso si lo vemos en buses, sabemos lo importante que es que la gente pueda subir y bajar por todas las puertas. Ahora, si puede subir y bajar por todas las puertas de todo el metro, por ambos lados, es obvio que esto va a ser. Y además de que al operar, entrar por un lado del tren y salir por el otro, no existe el contraflujo en la puerta. Y eso es clave. Entonces uno puede salir y entrar. Y si además en algunos metros lo que hacen es que la apertura para la salida está 2 o 3 segundos desfasada de la entrada. Eso permite que haya como un desplazamiento en un sentido que, que en sí te lleva y después entra el resto. Entonces hay un vaciamiento y después se llena. Ahora, esto también tiene que ver un poco con el uso. El contexto de la estación no puede estar desconectado de la realidad de su entorno. Entonces, los andenes laterales, como lo que tenemos en Santiago típicamente, son útiles. Bueno, estas son las conclusiones a partir de los resultados. Cuando se somete la estación a mucho flujo, pero bidireccional, o sea, por ejemplo, la línea 1, tiene mucho flujo en el área central, no sé, pues Universidad Católica o Santa Lucía tiene mucho flujo, pero hacia arriba y hacia abajo. Cuando eso es parejo, los andenes laterales son eficientes porque tienen menos contraflujo, sobre todo en los intercambios, a comparación del andén central. En cambio, el andén central es beneficioso para flujos asimétricos, o sea, las estaciones radiales. Por ejemplo, Bellavista de la Florida, en línea 5. Todo el mundo va en la mañana hacia el centro y el andén del otro lado está absolutamente vacío porque nadie va hacia Puente Alto a las 8 de la mañana. Pero en la tarde todo el mundo viene de vuelta y nadie va hacia el centro. Entonces, al tener el andén, todo el área más amplia, hay menos densidad y los flujos se pueden mover más libremente. Entonces, en las estaciones radiales es más útil poner andenes centrales. Y los andenes mixtos, como vimos antes, nos tienen la mitad del nivel de restricción. Entonces, entonces son muy útiles para estaciones de intercambio, porque no tienen contraflujo. Ni en las escaleras, ni en los andenes, ni en las puertas. No tienen ningún tipo de contraflujo. Entonces uno va empujadito. Ahora, a partir de lo anterior, tenemos otro problema, que es un contexto institucional o de planificación, que nosotros, por ejemplo, en los años 60, cuando se planifica o se construye la estación Tobalaba, nunca se pensó que además era una zona residencial de edificios bajos, nunca se pensó que Tobalaba iba a recibir a todo Puente Alto en ese punto. Entonces, como no tenemos capacidad de prever lo que va a pasar de aquí a 70 o 100 años más, como nos ha ido pasando, entonces lo que nosotros podríamos hacer es generar diseños que se puedan construir de forma modular, como un Lego. Entonces un diseño constructivo podría ser de que nosotros diseñamos un andén mixto que sabemos que nos va a duplicar la capacidad del andén, de la estación, pero solo construimos en una primera fase el andén central. Y en algún día, cuando la capacidad lo amerite, uno construye los andenes laterales. Entonces eso nos permite duplicar la capacidad, porque el nivel de restricción del andén mixto es la mitad, no tiene contraflujo peatonal, pasa de usar el 50% de las puertas a usar el 100% de las puertas del tren, se usan tiempos de carga alternados, por tanto el tiempo de apertura de las puertas incluso podría ser menor al actual, lo que aumenta la capacidad la velocidad operacional del tren, y bueno, entonces uno se puede usar como estación común y esta de abajo como estación de alta capacidad, sin tener que rehacer toda la estación. Eso. Bueno, muchas gracias, Ariel, por tu exposición. Ahora damos paso a las preguntas. Ahí veo la mano de Alfredo y Sebastián, en ese orden. Gracias. Ya, estamos entonces primero, ya, Alfredo, Sebastián, ¿alguien más por ahí? Oye, no sé si las presentaciones se eligieron a propósito, pero muy interesante el tema, o sea, me parece alucinante el tema de la combinación de los andenes. Y en esa investigación que hiciste tú,
te detuviste, te llamó la atención el tema de cómo se trabajaban las personas con discapacidad? Pegado con el tema, sí sé, pero ¿te llamó algo la atención de cómo se trabajaban con las personas? ¿Qué dignidad se le daba para su movilidad? Sí. em, Hay, bueno, como los diseños se agrupan, o sea, como los grandes, como los códigos de diseño de estaciones, se puede agrupar como el de estadounidense, el francés, el alemán, el chino y el ruso. El chino y el ruso en un momento fueron el mismo. Hasta el año 75 el código chino era el código ruso y después evolucionó y tiene su código propio. Ahora, entonces, a partir de esos, más o menos, como códigos de diseño, está lo que se implementa en los sistemas de metro. Me tocó, bueno, lo previo. En algunos de ellos se establece que todas las personas nos vamos discapacitando a medida que pasa el tiempo y de cierta forma, desde que nacemos, tenemos como discapacidades, por eso nos mudan y nos llevan. Después desarrollamos un pic de capacidad y después empezamos a decrecer. Entonces, en realidad, las personas con discapacidad somos todos a medida que nos vamos envejeciendo, así como cuando usamos lentes ya somos personas con discapacidad. Los países nórdicos lo que han ido estableciendo es que, Portugués hizo trampa. Lo que, por ejemplo, los nórdicos lo que han ido estableciendo es que las escaleras mecánicas tienen un problema de accesibilidad, y que no solo tiene que ver con una silla de ruedas, sino con el miedo que le va generando a las personas mayores subirse a una escalera mecánica. Y uno lo puede ver porque los viejitos llegan y como que dudan antes de subir y como que miran los pasos hasta que viene la línea y se suben. Eso, bueno, entonces, los sistemas como que a mí más me gustaron en ese sentido es porque reconocen que debe ser de accesibilidad universal y que todos somos personas con discapacidad. Lo de las escaleras mecánicas es un dato interesante porque los rusos experimentaron eso. Ellos querían aumentar la capacidad de la estación, como tienen estaciones muy profundas, porque hasta el año 50 y tantos, se construyeron estaciones muy profundas como refugios nucleares. Pero como son tan profundas, tenían que sacar a la gente de manera rápida, porque además son muchos. Entonces se le ocurrió aumentar la velocidad de las escaleras, que era obvio. Si mientras más rápido gira la escalera, más gente va a poder pasar, es como capacidad básica. Pero entonces empezaron a acelerar las escaleras a un punto donde ya la gente le daba miedo subirse a la escalera porque iba tan rápido que había que saltar arriba de la escalera. Entonces las personas, los adultos ya no podían subirse a la escalera. Y ahí empezaron a bajar la velocidad de las escaleras mecánicas hasta que llegaron a un nivel de que el Q asterisco era el máximo. Entonces hoy día las escaleras mecánicas de los sistemas rusos que están instalados no solo en Rusia, sino que en todos los países que fueron del Pacto de Varsovia, o China también, y Corea del Norte, que son como el área antigua de, como de instalación rusa, tienen escaleras mecánicas muchísimo más rápidos que en Europa y América. Ok, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Después de Sebastián sigue Juan Carlos Herrera. Muchas gracias, Ariel, por la presentación súper interesante. Quería hacer dos preguntas, si es posible. Una tenía que ver con, en este estudio que tuviste la oportunidad también de ir recorriendo otras estaciones existentes en otras partes del mundo, ¿pudiste ver el efecto que tenía, por ejemplo, la tecnología? Ponte tú hoy día el tema de las nuevas líneas de metro que vienen con puertas en andén, por ejemplo, y especialmente para estaciones que son de intensidad de flujo más o menos mediana, pareciera ser que estas puertas, la persona al saber dónde está la puerta, se ubica de cierta manera que permite bajar antes de subir. Claro, en situaciones de alta congestión eso no pasa, pero en ciertas situaciones parece que pasa y hay un comportamiento distinto. No sé si eso también, si pudiste registrarlo y si efectivamente se da, o eso es simplemente algo que tiene que ver por otros comportamientos, tal vez del tipo pasajero, tal vez, o algo así, y que no es sistemático a pesar de tener estos elementos de tecnología. Esa sería una pregunta, y la otra sería,
con todo esto que está pasando de pandemia, ¿cierto? Y todo esto que es del distanciamiento social, ¿cómo creerías tú una pregunta más abierta nomás, ¿cómo creerías tú que podríamos diseñar los andenes pensando en los distanciamientos y qué cuidados tendríamos que tener? Porque obviamente la gente se tiende a aglomerar, ¿cierto?, en las puertas, entonces, ¿cómo tratar de tendenciar a la gente a cambiar ese comportamiento? Creo que es un desafío importante. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Los screen door eh, no nacen para organizar el flujo, para organizar como lo están usando acá, que de cierta forma es para mejorar la operación. Nacen inicialmente para poder mantener la calefacción o el aire acondicionado de la estación, porque sabemos que las estaciones tienen entradas de aire y salida, y que los trenes al moverse funcionan como pistones que ingresan y extraen el aire a la estación. Por eso cuando hay accidentes y los trenes no se pueden mover, las estaciones dejan de tener ingreso de aire, y por eso es que las personas tienen que evacuarse rápidamente. Ahora, y eso, cada vez que entra un tren y sale un tren de la estación, tenemos las tomas de aire que generan el efecto eso de la chica de rojo, que se le sube el vestido. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace estaciones no sé, en Qatar, en Omán? Esos países son súper, súper, súper calurosos. Entonces, y además algunos lo hacen en altura, no subterráneo. El subterráneo es más frío, pero en altura sería mucho calor. Entonces, la manera era que la estación está cerrada, pero el tren tiene que quedar sellado, y se ponen los screen door por ambos lados y se sella el techo. O sea, aquí el techo está abierto, ahí el techo se cierra. Y así nacen inicialmente. De hecho, Westinghouse, que era como la primera empresa que montó los screen door, su publicidad se basaba en el ahorro energético de aire acondicionado. Decía, poner estas pantallas se paga con la energía que usted va a dejar de perder durante tantos años, y de ahí en adelante es pura ganancia. Entonces, así se promovieron. Y empezaron por los países eh, eh, petroleros, ¿cómo se llama? Países petroleros, ricos petroleros con calor. Y después los screen door sirven para, bueno, mejorar, entre comillas, y lo dicen, pero también es, entre comillas, mejorar o evitar los suicidios en la línea o las caídas accidentales. Pero al final una persona, si se quiere suicidar, se va a suicidar, su voluntad no va a estar impedida por una puerta, lo va a hacer de otra forma. En nuestro caso, uno se puede tirar desde el puente que está por arriba de la línea. Entonces, el principal motivo era el ahorro de energía, pero los screen door después se observó que servían para otra cosa, y nosotros lo podríamos ver, por ejemplo, con los servicios expresos. Los servicios expresos, cuando saltan una línea, el tren pasa a una menor velocidad por la estación, por el andén, y después vuelve a acelerar. Pero eso lo hace porque al pasar muy rápido, el empuje de aire sobre los pasajeros que están parados en el andén es muy peligroso, porque podrían caerse. O sea, es una fuerza, un golpe, como cuando uno va en un auto y te viene un camión de frente y el auto salta por el lado. Ya, entonces el tren tiene que bajar su velocidad para entrar al andén, y eso reduce la velocidad comercial del tren, y por tanto reduce la capacidad del sistema. Entonces los screen door permiten que cuando existen servicios expresos y los trenes pueden pasar rápido, pueden pasar a su velocidad máxima sin generarle ningún impacto a los pasajeros del andén. Entonces eso es un beneficio para este caso. Y además permiten ayudar a la organización o sea, a saber dónde está la puerta, o saber dónde se puede parar. Pero eso tiene dos opciones alternativas, que es simplemente señalizar en el piso, poniendo los dibujitos tipo wayfinding en el piso, y en estaciones que no tienen ningún tipo de screen door, funciona muy bien si se implementa y se hace una buena política educativa con los pasajeros. Pero también hay una opción extremadamente barata, que es simplemente poner unas rejitas, vallas peatonales, como las que se ponen en cualquier parte, y dejan el espacio abierto donde va la puerta del tren.
El problema es que eso es extremadamente barato y es tan eficiente para organizar, pero especialmente cuando una estación tiene muchísima afluencia y los pasajeros corren el riesgo de caerse a la línea, como pasó acá en Estación Vicuña Maquena, cuando al principio una persona cayó a la línea porque fue empujada por la masa de usuarios, y se pusieron algunas vallas, porque los andenes eran muy delgados. Pero estas vallas, que son como unas pequeñas rejitas, impiden eso, porque uno se puede parar muy cerca de la orilla, por tanto se usa todo el área del andén, lo que aumenta un poco la capacidad del andén, pero de forma segura. Y eso es muy barato. El problema, o la restricción, es que para eso todos los trenes que corren en esa línea tienen que tener las puertas en la misma ubicación. Y no pueden ser trenes con diferentes tipos de puertas, diferentes anchos de puertas, que es lo que nos pasa a nosotros. Y eso, esto de las puertas de rejita, se utiliza mucho en los metros chinos. Y es muy, muy, muy barato y es muy eficiente, comparado con un screen door. Ok, muchas gracias. Vamos a dejar la última pregunta para Juan Carlos Herrera y con eso terminamos la parte de preguntas. Gracias, Irene. Yo tenía mi mano levantadita aquí bien ordenado, pero después caché que había que levantar aquí nomás visualmente. Gracias, Ariel, también por la presentación y también agradezco a Alfredo la presentación de recién, que era la parte final. Yo tengo un comentario y un par de preguntas. El comentario, de hecho, respecto a algo de las escaleras que mencionaba recién. No funcionan usualmente con la máxima velocidad, no solo por un tema de seguridad, también ahí hay un tema de capacidad. O sea, si va muy rápida la escalera, hay más distanciamiento entre un pasajero y el siguiente, entre una persona y la siguiente, por lo tanto la densidad es menor. Y como el flujo de densidad por velocidad, no necesariamente la máxima velocidad, que me pega en densidad, me logra el mayor flujo. Ahora, respecto a lo que estabas a tu presentación, tengo un par de preguntas con respecto al modelo. ¿Cómo podría incorporar en este modelo aspectos culturales? Y me refiero, por ejemplo, que una misma estación, el mismo diseño de esta estación mixta, si yo la pongo aquí, o la pongo en China, o la pongo en Londres, va a funcionar distinto. ¿Cómo puedo capturar eso? ¿Cómo puedo capturar el hecho que, por favor, deje bajar antes de subir? Aquí, pocaso se respeta. Y ahí se pone igual la persona al frente de la puerta. Entonces me gustaría saber si el modelo es capaz de capturarlo o cómo lo podría hacer. Eso por un lado. Y por el otro lado también, cuando tú hablabas de los parámetros con los que jugaste, hablaste de flujos simétricos o asimétricos. Yo entiendo que eso está diciendo que en una dirección va muy cargado versus otra dirección que va más descargado o va más parejo. Y cuando yo pienso también en el funcionamiento de la estación, a veces más que la simetría entre esos flujos, también me interesa cómo es el balance entre las subidas y bajadas, que no necesariamente tienen que ver con simetría, es decir, es una estación que baje muchos y que suba un poco, bueno, tal vez no es tanto problema, pero si suben mucho, suben poco, y suben mucho y bajan mucho, estamos en problema. Entonces, y eso no necesariamente se replica con simetría. Entonces, también si tu modelo puede capturar un poco de eso, o cómo lo podría capturar esa operación. Y lo último, si puedo hablar un poquitito de los indicadores de eficiencia, que no me quedaron muy claros a qué te referías con eso. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Juan Carlos. Sobre lo de la escalera. Ahí también hay un fenómeno cultural. Si en algunos sistemas los pasajeros tratan de mantener distancia entre ellos, especialmente los asiáticos. Ellos aceptan que uno los apriete, pero no aceptan apretarse entre ellos, apretarse voluntariamente. Entonces, las escaleras en algunos países dejan igual un escalón por medio libre. Aunque haya cola, dejan que pase un escalón y se sube, independientemente de la velocidad. Entonces ahí hay un fenómeno cultural que se puede ingresar. Sobre el modelo, como es un modelo basado en agentes, uno programa, son agentes, son bots, entonces uno le genera todas las características que uno quiera al agente, y él se comporta así. Por tanto, no todos los pasajeros son iguales. Uno puede definir, para AnyLogic, la gracia que tiene es que es un simulador muy viejo, es un software desarrollado por la Universidad de Leningrado en principio, que después se convierte, en San Petersburgo, pero a finales de los 80, 88, 89, que como la historia de Transit, nace de un área académica y después se convierte en una empresa, pero era un software académico.
y una empresa hoy día de los profesores y los estudiantes que trabajaron en el desarrollo. Ahora, pero eso nace muy de la época de MATLAB. Entonces era AnyLogic, en su base es muy similar a MATLAB y uno puede programar lo que uno quiera porque es una hoja en blanco. Luego eso se llenó de librerías, que, como la librería de peatones, que está basado en los comportamientos de Freund, que en realidad son todos los que utilizamos generalmente, pero la gracia es que uno puede modificarlos a gusto, porque tiene la lógica básica de MATLAB. Entonces uno puede, ¿qué hago yo? Pongo cámaras, muchas veces a la mala, porque no dejan grabar. Igual acá me han llevado detenido como 5 veces, y entonces instalo cámaras y después las proceso con visión artificial. Y identifico comportamientos de, por ejemplo, las personas que intentan entrar al tren y son rebotados, intentan entrar al tren y son rebotados. Entonces puedo calcular cuántas personas intentaron entrar, cuánto tiempo estuvieron esperando e intentando. Algunos que simplemente van y se ponen a esperar. Entonces, todas esas personas que más o menos uno puede procesar con visión artificial, las puede categorizar y decir, bueno, tengo tanta cantidad de estos tipos, de estos otros, y los tiempos que tienen. Y después esos mismos, que son particularmente de esa estación o de ese país o de esa ciudad, los modelo y los corro sobre el sistema. Entonces uno, en este caso particular y en general, lo que yo hago es eso. Observo, grabo, paso por visión artificial, saco los datos precisos culturales de esa gente y luego pongo eso en la programación de los agentes y luego lo simulo. Entonces se puede ajustar a la condición cultural muy particular. Y sobre la simetría, sí. Lo que hice, bueno, aquí se veía una pura estación, entonces a esa estación le puse que subía mucho, que bajaba igual, que subía y bajaban igual, entonces puse todas las combinaciones posibles de subidas y bajadas para cada uno de los lados. Entonces cuando lo planteé eso de simetría, es a nivel de 2 líneas, o sea, la ida y la vuelta, pero si las puertas, cada una las fui, también evalué en su momento qué pasaba si uno desplaza las puertas, porque hay unos trenes que en vez de que las puertas estén enfrentadas, están desplazadas un poquito y eso obliga a que las personas entren por un lado, se desplazan hacia el centro y salen por el otro lado. Entonces, como es tan hoja en blanco, se pueden ajustar todas esas cositas. Y no, ¿se me va algo? Creo que el indicador de eficiencia, lo último, si me podía decir. Ya, el indicador de eficiencia. Palabra, no. Sí, lo que hice es que, como al principio planteaba, cada una de las estructuras, lo que yo hice fue observarlas de la forma que dije recién, o sea, con videos, etcétera, modelarlas y convertir un Lego. Entonces ya tenía un Lego de pasillo, un Lego del torniquete, un Lego de la escalera y de todos los tipos de escaleras. Entonces lo que a diferentes niveles de flujo tenía diferentes niveles de restricción. Si el pasillo tenía un ancho X, o si tenía una rejita, o si tenía una L. Entonces la restricción en sí es la oposición al flujo. Y el índice de eficiencia lo que mide es la suma de restricciones. Por eso el andén mixto tiene el valor en la mitad, porque es la mitad de restricción. Entonces, por eso permite el doble de pasajeros. Es solo una sumatoria de restricciones hacia atrás. Ok, muchas gracias, Ariel. Agradecerte una vez más la presentación y darte la bienvenida a la sociedad. Sabemos que tienes muchas ganas de participar y bueno, esta ceremonia solamente es el tema formal, así que te voy a hacer entrega de tu diploma, si es que lo puedo aquí a compartir, para que todos te aplaudamos y te damos la bienvenida. Así que bienvenido, Ariel, ahí está tu diploma, no sé si se alcanza a ver bien, y ya habrá un momento en que podamos dártelo personalmente. Bueno, ahora voy a dejar a Carola para que cierre la reunión. Lo único que motivar, eso sí, a todos los que asistieron, incluso a los nuevos socios, que nosotros nos pusimos como meta agrandar la sociedad, así que los motivo a todos que si tienen algún conocido que quiera contribuir a la sociedad, bienvenido sea. Los invito a presentar nuevos socios. En el penúltimo boletín se hizo un pequeño escrito, digamos, reportaje de qué es lo que se necesita para ser miembro de la Xochitlan y un poco también se explicó el procedimiento. Así que ahora dejo a Carola para que haga el cierre de la sesión.
Muchas gracias. Muchas gracias a los dos presentadores, muy interesantes sus exposiciones. Les damos la bienvenida formal a la sociedad. Esperamos que estén disponibles para trabajar y para colaborar con las actividades de la sociedad en este tiempo. Y nada, me queda la bienvenida, gracias a los asistentes por acompañar en esta ceremonia que es muy importante para nosotros, y nada, nos vemos en una siguiente oportunidad que espero sea muy pronto. Así que me despido.